lo que se conoce como el asentimiento respecto de la vivienda familiar, que para poner en contexto, eh, estamos haciendo referencia a, digamos, a una protección especial que la ley contempla, ahora lo vamos a ver tanto para cónyuges como para convivientes, en relación específica a la vivienda que es sede o asiento del hogar común. Es decir, que el contexto o el momento sobre el cual queda comprendida esta temática es durante la normal convivencia de los cónyuges o convivientes, en el sentido de que, y sin perjuicio de la titularidad registral del bien inmueble, lo que la ley establece es una serie de requisitos que vamos a ver en base a la protección de la vivienda familiar, por la cual para disponer respecto de determinados aspectos de esa vivienda familiar se requiere el asentimiento, como dice el nombre del taller, del cónyuge o conviviente, según el caso, no titular. Esto tiene que ver porque la protección acá está dado en razón de la vivienda familiar y no del derecho de propiedad. Eso es importante aclarar porque en esta temática hay que separar dos cuestiones porque son independientes, que es la titularidad registral y el derecho de propiedad en este caso, con una protección de la vivienda familiar, que es esto que estamos abordando. Por lo tanto, va más allá de la titularidad registral, o sin perjuicio de la titularidad registral. Este asentimiento está basado en el sentido de que la ley tiende a proteger la vivienda que es sede o donde está radicada la sede o asiento del hogar común. Y en estos casos comprende tanto para el matrimonio como para la unión convivencial. Sin importar acá si estamos en presencia de un hogar familiar de esa vivienda, sin importar si de esa unión hay hijos comunes o no, porque en este contexto no requiere o no es imprescindible o necesario entre los requisitos que vamos a ver que existan hijos menores y capaces que vivan en esa vivienda. Es decir, que comprende a cualquier circunstancia que esté dado ese grupo familiar, ya sea con hijos o sin hijos, en este caso de cónyuges o convivientes, ¿no? Y es una protección específica de la vivienda que también es independiente de los alimentos, porque en familia también existe una institución como el derecho alimentario, en la cual en el derecho alimentario, entre los rubros, encontramos de los rubros es la vivienda. Es decir, si bien en los alimentos comprende, entre otras cosas, la vivienda, esta protección es específica e independiente de los alimentos, porque refiere concretamente a la protección de esta vivienda que es sede o asiento del hogar común. Ese es el contexto, digamos, de la temática de la cual vamos a abordar, ¿no? Como aclaración preliminar, digamos. Sí, Cecilia, no sé si iba a decir algo. Sí, igualmente me acabo de acordar una cuestión de orden del curso, que también si ustedes quieren ir haciendo preguntas en el chat, sin perjuicio de la habilitación de la última parte del curso, pueden ir haciéndolo, que si vemos que podemos ir respondiéndolas a esas preguntas que vayan teniendo, lo vamos a ir haciendo. Así también aprovechan el espacio
durante todo el horario del curso. Sin perjuicio de lo que explicaba Manuel, de que al finalizar puedan levantar la mano, pero a lo mejor si podemos ir respondiendo algunas preguntas que tengan, las pueden ir escribiendo en el chat y con el doctor las iremos mirando y enganchando con los temas que vayamos explicando. Aclarado esto, como recién explicaba en la introducción el doctor, esta protección de la vivienda familiar, tanto en el ámbito del matrimonio como de la convivencia, eh, para ordenarnos en lo que es el matrimonio, me parece importante focalizar a dónde está regulada dentro del Código Civil y Comercial de la Nación esta protección de la vivienda familiar. Que, hablando del matrimonio, está dentro de lo que es las disposiciones comunes a todos los regímenes, es decir, va a ser aplicable tanto al régimen de comunidad como al régimen de separación por formar parte de las normas de este piso mínimo de ley inderogable e indisponible por las partes, es decir, las partes no podrían pactar nada en contrario con respecto a esta protección de la vivienda familiar, es decir, por ejemplo, eximir de este asentimiento requerido, que el asentimiento está pensado para proteger la vivienda, como también los muebles indispensables, ¿no?, de la vivienda. Que también es interesante pensar, no solamente en la vivienda en sí, sino en los muebles que forman parte de esa vivienda familiar, de ese hogar familiar, y que forma parte, ¿no?, de las necesidades de la familia, pensando en este principio de solidaridad familiar. Entonces, como primer aproximación al tema a tener en consideración es que esta protección de la vivienda familiar forma parte de las disposiciones comunes a ambos regímenes específicamente la protección es el artículo 456 del Código Civil y Comercial de la Nación, que ahora en breve vamos a analizar algunas cuestiones de este artículo 456. También me parece importante que lo vamos a ir abordando a lo largo del curso, es cuáles son los requisitos del asentimiento, que los requisitos del asentimiento lo encontramos en el artículo 457 del Código Civil y Comercial de la Nación, y después mencionar algunas cuestiones, ¿no?, como si se puede eventualmente apoderar al otro cónyuge o conviviente para dar este asentimiento, porque esto también es interesante pensarlo, es decir, yo puedo dar un poder a mi cónyuge para que con ese poder se preste el asentimiento. Bueno, claramente esto lo vamos a ver que tiene sus limitaciones porque si no se desvirtuaría también esta protección de la vivienda familiar y lo que se busca con este asentimiento. Y como decía el doctor Solari, hablamos técnicamente y correctamente de asentimiento y de no consentimiento, porque en realidad es el asentimiento del cónyuge no titular y además que no forma parte de ese contrato. Es decir, el consentimiento lo van a va a formar parte las partes del contrato, es decir, cuando se hace, vamos a suponer, un boleto de compra-venta, el consentimiento entre el comprador y el vendedor. En cambio, el cónyuge lo que presta es el asentimiento, sobre todos los elementos del contrato es ese asentimiento. Es decir, no solamente a los efectos de la disposición, sino sobre el precio, las garantías, o sea, tiene que haber el asentimiento sobre el negocio completo, pero es asentimiento y no consentimiento correctamente como lo establece el código. La, que eso también es una pregunta y la diferencia entre esto que está diciendo Cecilia, que alguien preguntó de asentimiento y consentimiento, que esto es importante destacar desde el inicio porque en el régimen anterior la protección que estaba dado para el cónyuge solamente, esto del asentimiento, en el viejo 1277 refería al consentimiento. Claro. Y en realidad la jurisprudencia en el viejo régimen aclaraba o dejaba claro de que era sentimiento, porque esto es importante destacar, porque en el acto jurídico, en este caso el contrato,
hay tantos consentimientos como partes integran el acto, ¿no es cierto?, en sentido técnico. Es decir, si tenemos un comprador y un vendedor, tenemos dos consentimientos, del vendedor y del comprador, en el ejemplo. En el caso del asentimiento conyugal o convivencial, como vamos a ver después, técnicamente, como decía Cecilia, no es un consentimiento, lo cual es muy importante esto, porque en razón de esto, el que da el asentimiento no es parte del acto jurídico, sino que es una condición de validez del acto. Esto es importante porque el que da el asentimiento no asume ninguno de los derechos y deberes derivados, o de las obligaciones en realidad, derivadas de ese contrato, ya sea por cumplimiento, incumplimiento, ejecución, todo lo que pueda derivarse de ese contrato, vamos a suponer de compraventa del inmueble, el que presta el asentimiento no es parte del acto jurídico en cuanto a los derechos y obligaciones. Por eso el que da el asentimiento puede estar inhibido. Es decir, el que da el asentimiento en realidad está basado el asentimiento en una protección, como decíamos hoy, de la vivienda familiar, y que en realidad lo que la ley le da al que tiene que prestar el asentimiento es el derecho a oponerse, en sentido gráfico, lo que le da al cónyuge no titular es el derecho a oponerse para ese acto, invocando o alegando que ahí está radicada el asiento o la vivienda familiar. Por eso decíamos al comienzo que hay que distinguir el derecho de propiedad en el sentido de la titularidad con esta protección, porque este es el móvil o el sentido de la ley. Por eso es que el que presta el asentimiento no asume ninguna responsabilidad en el acto. No es un codeudor o un coacreedor respecto de los terceros contratantes. Por lo tanto, no puede ser demandado por incumplimiento contractual de ese acto. Eso es importante porque el asentimiento sería un acto interno de condición de validez del acto que tiene que prestar el cónyuge a el titular registral, que es el que vende el acto, el que da el consentimiento en sentido. Por eso es que el que da el asentimiento no tiene que presentar, por ejemplo, certificado de inhibiciones, no responde por evicción, por vicios reviditorios, es decir, no tiene ninguna consecuencia en ese acto jurídico. Eso es importante porque esa palabra que parece simbólica de consentimiento y asentimiento diferencia claramente la situación en la cual se encuentra cada uno. Claro. Por eso ahora correctamente la ley ahora habla en el 456, como vamos a ver, de asentimiento. Exactamente. Sí. Y este asentimiento es con respecto a los actos de disposición del bien inmueble como de los muebles indispensables de la vivienda familiar. Vamos a leer el artículo 456 para hacer mención de algunos aspectos que queremos remarcar. Dice el artículo 456, actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial.
Entonces, en esta primera parte del artículo es donde se establecen, ¿no?, las reglas de la disposición, del asentimiento, el alcance, y también es interesante, ¿no?, qué pasa o cuál es la consecuencia de la falta del asentimiento, ¿no? Acá en el 456 se establece esta posibilidad de que ante la falta de asentimiento, la consecuencia va a poder ser pedir la nulidad del acto. Sí, tener en cuenta este plazo de caducidad, que también es, o sea, porque en qué está pensado este plazo de caducidad? Dice, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial, porque justamente recuerden que cuando arrancamos el curso, remarqué que está dentro de las disposiciones que rigen mientras dure el matrimonio, ¿no? Las disposiciones comunes a ambos regímenes, con lo cual hay un plazo de caducidad que tiene que ver desde el conocimiento del acto y también otro plazo de caducidad que puede cambiar el plazo, que es la extinción del régimen matrimonial, es decir, cómo se extingue, cuáles son las causales de la extinción del régimen. Una de las causales de la extinción del régimen va a ser, por ejemplo, el divorcio, la separación, precedido por la separación personal. Entonces esto también tener en cuenta este plazo de caducidad a los efectos, y es caducidad a los efectos de solicitar la nulidad del acto. También, si nos dan los tiempos, trajimos alguna jurisprudencia en donde también se pueden dar circunstancias en donde hubo vicios del consentimiento, lesión. Bueno, ahí estaríamos también ante circunstancias distintas que habría que ver si este plazo es modificable, digo, ¿no? Si hubo un asentimiento, pero ese asentimiento estuvo viciado, sería otra situación distinta. Digo, situaciones que se pueden dar en el marco de negocios jurídicos que se van dando en el marco de un matrimonio. Acá Después, sí, no, no, acláralo. en en el régimen actual se amplía la protección respecto al régimen anterior, porque al hablar de la vivienda familiar, como surge claramente del 456, comprende el inmueble en sí, pero también comprende, o está dentro de esta protección de la necesidad del asentimiento, los muebles indispensables de esa vivienda. Y los muebles indispensables de esa vivienda, ahí habrá que ver cuáles son, en el caso concreto, los muebles imprescindibles. O sea, no todos los muebles que están en la vivienda, sino los que hacen a un carácter imprescindible para la condición, la jurisprudencia, lo que destaca, si bien tiene que ver con la casuística de cada caso, lo que la jurisprudencia destaca para determinar la condición o el carácter de indispensable de los muebles es todos aquellos muebles que están en esa vivienda que resultan necesarios para darle la condición de habitabilidad. Es decir, de que el bien sea habitable. Pues yo puedo tener un departamento, digamos, vacío, y en este caso no es habitable en esas condiciones. Es decir, lo que la jurisprudencia entiende es que hay que ver para determinar si ese mueble es imprescindible o no para esa vivienda, es si hace a la condición necesaria para que esa vivienda o ese inmueble tenga la condición de habitabilidad. Con lo cual, habrá que determinar en cada caso la circunstancia particular. Pero en relación a esta última situación de los muebles indispensables, fíjense que la protección contempla no solo la hipótesis de que el titular quiera disponer, o sea, vender, vamos a suponer, sino también queda comprendida esta protección si lo quiere sacar de la vivienda familiar. O sea, vamos a suponer,
Tenemos un departamento donde está radicado el asiento del hogar conyugal. Yo soy el propietario de esa vivienda y en consecuencia, en ese caso, de los muebles incluso indispensables. Yo tengo otra propiedad, otro bien, otra casa, otro departamento, etcétera. Es decir, aún en el caso que yo quiera, sin sacar de mi patrimonio este bien indispensable, y simplemente trasladarlo de una propiedad mía a otra propiedad mía, ahí también se requiere el asentimiento. O sea, no es respecto de los muebles indispensables, no es solamente en el caso de que el titular lo quiera vender, sino también que lo quiera sacar de esa vivienda familiar y lo quiera llevar a otro lado. Con lo cual es lógico y razonable porque lo que la ley tiende a proteger en el 456, como decíamos, es la funcionalidad y el mantenimiento de esa funcionalidad con respecto al carácter de habitable de ese bien, ¿no? Digo esto sin perjuicio de que normalmente en los ejemplos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, la aplicación del 456 ampliamente en los casos jurisprudenciales está referido en realidad a la disposición de la vivienda en cuanto al inmueble en sí, ¿no? Pero bueno, aclarando que quedan comprendidos estos aspectos. Claro, exacto. Y acá preguntan, una de las preguntas que está en el chat es si este asentimiento se traslada o es necesario o requerido o qué pasa con otros tipos de bienes, porque acá ponen un ejemplo, qué pasa, dice, con los inmuebles de esparcimiento. Acá yo voy a aclarar algo, cualquier cosa, Néstor, vos tomás la palabra, no hay problema, pero sí tenemos que Sí. tener en cuenta en la pregunta de Viviana Trejo. Primero es si este inmueble de esparcimiento es un bien propio o es un bien ganancial. La protección de la vivienda del asentimiento del 456 es para la vivienda que forma parte del hogar familiar, o donde está constituido este hogar familiar. Eh, entonces, el asentimiento con respecto a otros tipos de bienes, en realidad que no sean el hogar conyugal o convivencial, en el caso de la convivencia, bueno, y en el caso específicamente del matrimonio, por eso estoy haciendo como muy amplia para abarcar una respuesta que tiene que ver con la gestión de los bienes en realidad. Si nos situamos en matrimonio, la gestión de los bienes, acá tenemos que ver de qué régimen de comunidad, si están bajo el régimen de comunidad o de separación. En el régimen de comunidad, pensar si son bienes propios o son bienes gananciales. Recuerden que sobre los bienes propios, las partes tienen la libre administración y disposición de sus bienes propios, y en los gananciales tenemos que ver la titularidad, es decir, acá también es importante la titularidad de los bienes gananciales, si es a título de uno de los cónyuges o si a título de ambos. Y para eso recordar 469 y 470 del Código Civil y Comercial de la Nación, bienes gananciales. Recuerden que la administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar los bienes registrables. Es decir, si esta casa es una casa de la costa, pero es un bien ganancial, para enajenarlo, para hacer un acto de disposición, va a requerir el asentimiento. Pero acá estamos hablando del asentimiento como de la vivienda familiar, son dos circunstancias distintas. La otra tiene que ver con el asentimiento de la gestión de los bienes de la comunidad. En la separación de bienes, cada uno va a poder administrar y disponer de sus bienes. Y en convivencia, bueno, es un tema que ahora vamos a abordar en breve, el tema de convivencia. En convivencia, recuerden que no hay bienes propios, no hay bienes gananciales. Esto en virtud del 528, cada uno podrá disponer de sus bienes porque no hay un régimen de bienes en común en la convivencia. Bueno, O sea, sí. o sea, de acuerdo a esta distinción que hacía, el 456 de la protección de la vivienda familiar, en el caso del matrimonio, si están en el régimen de comunidad,
si están casados en el régimen de comunidad, comprende tanto los bienes propios como los bienes gananciales. El asentimiento, digo, donde está radicado el hogar conyugal. No importa si el bien es propio o si es ganancial. A los fines del 456. Exacto. Y si están casados en el régimen de separación de bienes, como sabemos, en el régimen de separación de bienes no hay bienes propios o gananciales, sino bienes personales. Acá comprende los bienes personales. Es decir, que el 456, en el caso del matrimonio, comprende todas las hipótesis posibles en cualquiera de los regímenes. Justamente en esto que decía al comienzo hoy Cecilia, nunca perdamos de vista que el 456 está entre las disposiciones comunes a ambos regímenes. Es decir, son aplicables a todos los matrimonios. Por lo tanto, en cualquiera de sus variantes, si ahí donde está radicado el asiento del hogar conyugal es un bien propio, un bien ganancial o un bien personal, no nos interesa. En todos los casos hay que requerir o es aplicable el asentimiento del 456. Así Que es. eso es importante en esta distinción que vos hacías, Cecilia, porque donde está la diferencia de distinguir si un bien es propio, ganancial o en el caso personal, es respecto de ese 469 y 470 que tiene que ver con la gestión de los bienes. Exactamente. Exacto. Que es otra situación, si bien también se Exacto. plantea un asentimiento, pero es sobre otra situación y con respecto al régimen. Esto Claro, está, ahí este es asentimiento importante en vivienda porque familiar. sí, ahí es importante porque vamos a suponer que estamos hablando del matrimonio, los cónyuges están casados en el régimen de comunidad. Y el asiento del hogar conyugal es un country, Ujú. ¿no es cierto? De propiedad de uno u otro, como dijimos, no importa porque ahí tiene que tener el asentimiento conyugal. Ahí en ese country, claro, el inmueble, en realidad el country, la titularidad de ese bien sería lo que se requiere el asentimiento por parte del otro. Pero ahí en el ejemplo que estoy diciendo, en el country, cuanto más importante sea, ahí dónde va a estar la diferencia en cuanto al 456 respecto de los bienes muebles indispensables. Porque ahí puede haber muchos bienes de valor que estén en el hogar conyugal, vamos a decir, que no resultan ser indispensables, y ahí el titular tiene libre disposición a los fines que estamos hablando. Es decir, cuanto más importante sea desde el punto de vista económico la vivienda familiar, la diferencia va a estar en relación a los muebles, si se le quiere o no el asentimiento respecto de esos muebles que son indispensables, no los otros, ¿no? Por eso es importante hacer esta distinción en relación a muebles indispensables, porque no es todos los muebles que están dentro de esa vivienda. Sí. Bien. Leo una pregunta más y avanzamos un poquito, porque tiene que ver con esto que venimos hablando. Dice, si se produce el divorcio y posteriormente el titular registral quiere vender el inmueble que había sido vivienda familiar, en ese caso, el excónyuge no titular concurre al acto para dar el asentimiento o ya corresponde una codisposición. ¿Podría aclarar esa situación? Sí, sí, la protección del 456 del asentimiento conyugal es mientras esté vigente el matrimonio. Por lo tanto, una Exacto. vez, en el ejemplo que vos
que se pregunta. Una vez que hay sentencia de divorcio, ya deja de funcionar el 456. Ya tendremos que pasar a Exacto. otra situación distinta, digamos. No, ya Fíjense no que, es, pero no no es más allá, aplicable. dice, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. Hay una temporalidad que es un plazo de Claro, caducidad supeditado. sí, eso con respecto al planteo de la acción de nulidad. Exacto, Eh, pero para la realización del acto, para que funcione este 456, tiene que estar vigente el matrimonio, tiene que estar radicada ahí la vivienda familiar. Porque si ya hay exacto, porque sentencia está de pensado divorcio, y ya ya no no es hay, vivienda. claro, claro. En el caso del Obviamente, divorcio, lo que podría entrar a funcionar ahí son, por ejemplo, las normas de protección post-divorcio, atribución de la vivienda post-divorcio, claro, eso que ya sería son otra. otras normas, claro. Exacto. Porque en realidad esto está pensado como justamente, primero que está dentro de las normas de disposiciones comunes a ambos regímenes que se aplican mientras el régimen está vigente. Entonces, en ese caso no se requiere ni asentimiento ni consentimiento tampoco, mucho menos en realidad, porque si no es un bien ganancial, en el ejemplo que daban ahí en la pregunta del chat, digo. Eh, entonces, para que quede claro, tiene que tener vigencia el régimen. La única situación que se puede dar de esa temporalidad que está en el primer párrafo, en la última parte, es que si vamos a suponer durante el matrimonio se dispuso de este bien, que era vivienda familiar, sin el asentimiento y se inició, vamos a suponer, el divorcio, hay una temporalidad para pedir la nulidad de ese acto, pero que tuvo que ver, que fue realizado durante la vigencia del matrimonio. O sea, quedaría fuera la situación de la pregunta que te hacían en el chat. Bien, Ahora, sí. sí, Eh, con respecto a la acción de nulidad, ahí también hay una precisión con respecto al régimen anterior, porque en el régimen anterior la ley no establecía cuál era la consecuencia si se había dispuesto en contra de la ley, o sea, sin el asentimiento o sin la venia judicial supletoria que después vamos a ver. Es decir, si se realizó el acto en contra de la ley. Ahí, en el régimen anterior, había dos posturas jurisprudenciales a falta de norma. Había un criterio jurisprudencial que decía que el que no había prestado el asentimiento tenía la acción de nulidad, o sea, podía plantear la nulidad del acto, entendiendo de que como ese acto jurídico se había celebrado no cumpliendo con todos los requisitos de la ley, el otro, el no titular, podía pedir la nulidad del acto. Se tenía la acción de nulidad. En cambio, había otra postura jurisprudencial que decía que lo que tenía el cónyuge que no había prestado el asentimiento es la acción de inoponibilidad. O sea, no tenía la acción de nulidad, sino que a él le era inoponible. Esto para no claro, afectar los derechos de terceros. En el caso de la inoponibilidad, para que quede ese conflicto o esos planteos circunscripto a los cónyuges, ¿no es cierto? Es decir, que en el viejo régimen, algunos entendían que había acción de nulidad y otro acción de inoponibilidad. Ahora en el régimen actual, el 456 se inclina por una de las posturas, porque, como dijimos, dice el que no ha dado su asentimiento puede mandar la nulidad del acto. O sea, la ley, ya sin discusión, le otorga al cónyuge
que no dio el asentimiento a plantear la nulidad del acto. La acción de nulidad. Esto es importante porque en la acción de nulidad del acto, el bien vuelve o sea, que puede afectar los derechos de tercero. O sea, acá habría una persona que sería el cónyuge del vendedor, en el ejemplo, que debiendo haber prestado el asentimiento, se omitió, entonces este tercero, entre comillas, que no integró el acto, podría plantear la nulidad del acto. ¿No es cierto? Eso está claro en el sentido que tiene la acción de nulidad. Lo que la ley introduce, justamente como afecta a terceros y se inclina por la acción de nulidad, introduce este aspecto que estábamos diciendo, o esta particularidad, de que acota esta acción temporalmente, justamente porque hay un derecho de tercero, además, y entonces para circunscribirlo dentro de un radio relativamente reducido en el sentido temporal, establece caducidad del derecho, caduca si no se ejerce dentro de estos 6 meses. O sea que introduce un factor temporal para plantear la acción. Entonces dice, bueno, tiene la acción de nulidad, pero tiene que establarlo dentro de estos 6 meses de que lo conoció o de que se extinguió el régimen. Y entonces ahí le daría, digamos, una especie de que no quede abierta esa situación relativamente indefinida, porque no nos olvidemos que 6 meses para esta circunstancia es un plazo breve, porque yo tengo que plantear la nulidad en ese periodo. O sea, digamos, temporalmente es un periodo bastante inmediato en este sentido, ¿no? Así que esa sería la particularidad. Ahora, justamente, ese plazo es de 6 meses, que es muy breve. Ahora, ¿cuándo empieza a correr el plazo? De acuerdo a esto que estamos diciendo, el plazo no comienza a correr necesariamente en el momento del acto de la escritura, es decir, en el momento en que se hizo, por suponer, vendió el departamento que estaba radicado el asiento del hogar conyugal sin el asentimiento. Hoy se hizo la escritura, la venta. Fuimos al escribano, se vendió hoy el departamento. El plazo de estos 6 meses es importante cuando la ley dice desde que lo hubiere conocido, porque ahí se introduce una discusión que puede no ser intrascendente a los fines de la precisión de si estoy adentro o afuera del plazo de los 6 meses, porque fíjense que la ley dice desde el momento, empieza a correr, desde el momento en que la persona hubiere tomado conocimiento. Y ahí queda abierta toda una situación fáctica de prueba, porque en esa discusión podríamos estar discutiendo cuándo yo tomé conocimiento respecto de la venta de ese acto. Cuestión que no es menor, porque a veces es fácil la prueba, porque puede haber una prueba escrita o lo que fuere, cualquier medio de prueba, es decir, yo pruebo de que efectivamente le puse en conocimiento que vendí el departamento hoy, por cualquier medio de prueba. Bueno, ahí está probado. Pero puede suceder que no se introduzca efectivamente una prueba de la toma de conocimiento. Entonces ese plazo se puede llegar a prolongar en forma bastante importante. Por eso es que la otra llave para evitar esta situación indefinida que puede suceder por una cuestión de desconocimiento, viene este segundo aspecto cuando dice no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial.
Porque, por ejemplo, si nosotros nos divorciamos, ahí se extingue el régimen matrimonial. Bueno, puede ser que yo ignore que vendió ese bien. Entonces ahí ya me empieza a correr este plazo de los 6 meses de extinción. Ya no importaría el otro, aunque desconozca. Esto también para que eventualmente no se plantee, después de haberse extinguido el matrimonio, que sea a los 2 años, decir, bueno, yo ahora me enteré a los 2 años que nos divorciamos, me enteré que hace 3 años vendió el departamento. Había vendido el departamento que fue hace 7 años. Entonces ahí le pone un límite en el sentido de una caducidad autónoma y distinta a la anterior, estableciendo de que esos 6 meses de desconocimiento que hablábamos antes no puede plantearse más allá de los 6 meses de haberse extinguido el régimen matrimonial. O que también puede darse en el régimen actual, que todavía se da poco. Cuando decimos divorcio es porque son los casos más comunes. Pero en el régimen actual, como sabemos, los cónyuges pueden cambiar de régimen patrimonial. O sea, seguir casados, pero cambiar en el régimen de comunidad. Y pasamos al régimen de separación de bienes. Ahí se extinguió el régimen. Entonces ahí operaría también esta situación que estamos hablando. Pero bueno, este plazo, digo, de 6 meses es importante porque le da una limitación, digamos, a esa eventual acción de nulidad para que no quede en forma indefinida ese eventual planteo de nulidad del acto, ¿no? Sí. Bien. No sé si querés que continúe con algunas preguntas o avanzamos. Bueno. Acá preguntan, ¿qué sucede si dentro de una medida de protección sobre la vivienda familiar, la parte retira todos los muebles de la propiedad, amparándose en la medida protectiva, perjudicando a la parte que no puede acercarse? Con respecto a esto, también hay medidas dentro de la ley de violencia en que se pueden pedir que no se trasladen los bienes gananciales o los bienes convivenciales. Esto se puede solicitar en el marco de la medida y algunas sentencias de violencia, muchas que he visto, ponen esta prohibición a ambas partes de poder trasladar los bienes gananciales y bueno, entonces si se hiciere, generaría una responsabilidad. Eh, Eso es Sí, porque en los casos de violencia familiar, entre las medidas cautelares, también está la situación patrimonial, ya sea de inventario, de no retiro de los bienes, etcétera, que se pueden pedir en el marco de la ley de violencia familiar o de género, ¿no? Que se utiliza cada vez más, porque generalmente cuando uno refiere a la ley de violencia familiar o de género en general, obviamente, asocia la medida cautelar con las medidas de protección de la víctima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal. Reintegro, no acercamiento, que son las medidas más comunes, exclusión. Pero en la ley de violencia familiar de todas las provincias contiene también medidas cautelares en protección de situación de los bienes, por ejemplo. Y en ese contexto, en la práctica cada vez se va, además de las medidas esenciales de protección personal, primarias y fundamentales que se presentan, se va introduciendo cada vez más estas medidas de protección, porque muchas veces, digamos, si bien la finalidad inmediata es hacer cesar la violencia, cuando sobre todo son cónyuges, en este caso, o si fuera conviviente, hay una situación futura que se va a trasladar que es
un eventual divorcio, división de bienes, etcétera. Entonces ahí también se puede traer a colación el planteo de una medida en resguardo de esos bienes, ¿no? Exacto. Este, Y eh, Eduardo Monserrat dice, pero se le puede, hablando de otra circunstancia, pero se le puede pasar al escribano chequeando los papeles que falte este asentimiento. Bueno, eventualmente podría, debería, es parte de la labor del escribano chequear, ¿no? Que esté el asentimiento, pero vamos a suponer sí, un caso, bueno, uno de los casos que traje era de que faltaba el asentimiento y bueno, hubo una demanda hacia la escribana. El tema es sí, que porque hoy, en esta cuestión en relación a los casos de la práctica, formalmente es muy difícil que se realice el acto sin el asentimiento o en su caso sin la venia que vamos a ver después. Pero lo cierto es que en la práctica hay casos en la cual se dispuso el acto en contra de la ley. Y a veces puede estar involucrado el escribano, no involucrado, si puede ser un error voluntario, involuntario, es decir, ahí tenés todo un género de situaciones casuísticas, digamos, que dependen, pero siempre son en el marco excepcional, porque vuelvo a repetir, si nosotros nos vamos a los actos diarios y comunes, la realidad es que para disponer de un acto en contra del 456 es difícil porque el escribano toma todos esos resguardos y normalmente no es que yo me voy al escribano y digo quiero vender esto y vendo. Hay toda una exacto, y serie de también recuerden que está condiciones. claro, pero vamos a suponer que faltar ese sentimiento, recuerden que la acción de nulidad, esa petición tiene que ser solicitada y tenemos esta caducidad que venimos hablando. Bueno, puede ser desde que se lo conoció, bueno, ahí estaría la discusión, desde cuándo corre ese plazo. Pero digo, pensando en este ejemplo que preguntan, vamos a suponer que se realiza la operación sin el asentimiento porque el escribano lo omitió. Bueno, pero hay que pedir eh, Claro, esa, la nulidad de ese acto o puede ser subsanado si con posterioridad, claro. por ejemplo, si estamos hablando, acá tenemos que plantear, ¿hay error, omisión o fue una intención? Bueno, ante un error o omisión puede subsanarse con posterioridad, presentándose con posterioridad la parte y prestar el asentimiento. Es decir, hay diferentes momentos en donde se puede plantear el asentimiento. Claro, porque si eventualmente, aunque hubiera violado la ley, el cónyuge que tiene la acción de nulidad nunca plantea, el acto es válido y nunca va a tener problema, porque podría llegar a convalidarlo a esa falta de sentimiento, no planteando la acción de nulidad, que es una Claro, posibilidad. depende cuál sería el marco fáctico, diríamos, ¿no? Sí. Obviamente. Ahora, vos decías hoy de los distintos momentos, ¿no? Ahí está referido Es, al 457. claro, Esto exacto. es importante destacar en relación a los momentos en que puede dar el asentimiento. Puede ser antes del acto o en el momento del acto, o después, como dijimos, pero normalmente es antes o en el acto de la escritura. Ahora, ¿qué pasa si se da antes del 457? ¿O en qué condiciones podría darse ese asentimiento antes del acto? Porque acá estamos planteando, yo creo que con anterioridad podría llegar a darse. Si pensamos en la, como les pongo ahí en el 284, la libertad de formas, creo que Sí, podría ser válido sí. ese, Ahora, en el 457, lo que ahora aclara la ley
en relación a un problema que había en el régimen anterior, era que ese asentimiento anticipado no había ninguna restricción de formas ni modos. Entonces, la duda, o la pregunta o la discusión jurisprudencial era si ese asentimiento podía ser general, anticipado, con un poder general, o tenía que ser específico. Esa diferencia había en el régimen actual a falta de norma. En relación al régimen actual, el 457 lo que hace es definir de que ese asentimiento anticipado tiene que ser específico para el acto. No vale Claro, exactamente. una autorización general, no. De No hecho, el vale un mandato poder general para disponer a este fin, ¿no? si tiene que ser Tiene que ser, sobre el... claro, tiene que ser específico respecto de ese acto. Dice, en todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. O sea que ese asentimiento anticipado tiene que ser dándole la autorización para ese acto. Y lo que introduce ahora como duda o como discusión es cuáles son esos elementos constitutivos. Si es específico o no, porque digo, a ver, yo voy a vender el departamento, asiento del hogar conyugal. Mi cónyuge me da el asentimiento, no tiene problema. Pero me va a dar el asentimiento antes de la escritura porque no va a ir al acto de la escritura. O sea, ella me quiere dar el asentimiento anticipado, esto que estamos hablando. ¿Cómo sería el asentimiento? O sea, ella me dice, le doy la autorización para vender la casa que es asiento del hogar, individualiza la casa. ¿Bastaría eso? Porque cuando la ley habla de los elementos constitutivos, ahí es donde algunos dicen, no, tiene que establecer a quién le vende, cuál es el precio, cuál es la forma de pago. No estaríamos hablando de otra cosa. Sí, porque habla de y los actos constitutivos y sus elementos constitutivos. O Claro, sea, sobre con lo todo, cual, claro, o sea, precio, por decir, ¿no? sí. Cuando va al acto, a la escritura, no hay ningún problema porque va y firma. En el momento del acto ya está, ahí firma, listo. Acá estamos hablando cuando es antes, anticipado. Ahí se requiere una serie de precisiones, o sea, no bastaría Exacto. con decir, le autorizo para que venda eso. No, porque de hecho, fíjate si vamos al, no sé, sí, porque podría llegar a pensarse como un mandato eso, y no Claro, estaría permitido para el asentimiento. O sea, claro, tiene que ser el asentimiento anticipado entiendo que es otorgar el asentimiento para disponer de esa vivienda familiar que quizás se va a hacer con posterioridad, pero sobre todo los elementos de esa operación o de ese negocio jurídico que se va a efectuar, claro, porque específico, esto, determinado. esto que decide el mandato, el 459, Creo reafirma que lo eso, tengo. porque si bien el mandato entre cónyuges, un contrato permitido, el mandato entre Exacto, cónyuges, un pero no contrato para... permitido. Claro, dice uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de la facultad del régimen patrimonial que le atribuye. Pero
no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos que se aplica el 456. O Exacto. sea, no sería válido el mandato, si yo le doy un mandato a mi cónyuge, el contrato de mandato que está permitido entre cónyuges, no sería válido para instrumentar este asentimiento. Por eso es que ese asentimiento tiene que ser específico, concreto y determinarse los elementos. Eso habrá que ver también después la jurisprudencia, cuando habla de elemento constitutivo, qué tan rigurosa es, porque obviamente tampoco puede ser muy riguroso esto, porque si no sería difícil de implementar el asentimiento anticipado, porque muchas Exacto. veces la forma de pago o el precio exacto final se determina ahí en la escritura. Entonces yo digo, bueno, voy a vender el departamento a $152.000. Sí, se vendió a Me da, 140. claro, y después resulta que 149, entonces estaría mal el asentimiento. Sería muy riguroso eso, ¿no es cierto? Pero bueno, eso habrá que ver, por eso decía cómo se determina jurisprudencialmente, pero en general yo creo que no va a ser tan riguroso o estricto, porque lo que el 456 marca de alguna manera es que, y la idea es que no sea general, como darle autorización para vender bajo cualquier condición. Esa es la idea. Es decir, la idea es que haya ciertas precisiones respecto de algunos elementos del acto, porque yo le puedo decir, me da el asentimiento, más o menos, el valor es más o menos $150.000. Está bien, cumple con el requisito. Pues después puede ser 152.000, 148.000, no le cambia, digamos, la ecuación. Pero bueno, eso en el caso de dar un asentimiento anticipado, tendría que revestir todas estas. Claro, porque no hay eh, que confundir el asentimiento anticipado con el mandato ni con lo que ponían el poder que del 375 inciso B, que justamente establece en qué actos son específicos. O sea, justamente es dar el asentimiento de manera anticipada para realizar ese acto determinado con todos sus elementos. Así que bueno, eso sería un poco para pensarlo, ¿no? De la complejidad que puede llegar a generar este asentimiento anticipado. Después, otra situación que se puede dar y la ley lo prevé es en el caso de que no se pueda obtener por determinadas causas este asentimiento judicial y entonces haya que pedir la autorización judicial, que sería una venia. Entonces, esto está previsto en el 458, en donde dice autorización judicial, dice uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro si éste está ausente, es persona incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo. Estamos hablando, como hablamos, ¿no?, del asentimiento. Entonces, se puede dar esta situación o diferentes causas por las cuales no se pueda obtener este asentimiento y se requiera disponer de la vivienda. Obviamente me parece que acá lo que se va a ponderar, esto será una cuestión jurisprudencial, es este interés no familiar, ¿no? Y justificar el porqué la necesidad de la disposición y la imposibilidad, ¿no?, de obtener el asentimiento. Acá me parece que esta frase de por el interés de la familia, me parece que es el que va a determinar, ¿no?, esta resolución de autorización judicial. sí, porque acá es clave con respecto a la prueba,
Claro, desde el punto de vista procesal, porque en este juicio de venia judicial supletoria, el titular registral, o sea, el dueño, el propietario, se presenta y pide la venia judicial supletoria por alguna de estas razones. Normalmente los casos más habituales es porque se niega de darle el otro, que es la última hipótesis, es decir, yo quiero vender y mi cónyuge me dice no te doy el asentimiento. En esos casos, cuando yo tengo que recurrir a pedir la autorización judicial, o sea, la venia judicial supletoria, procesalmente, yo propietario no tengo que alegar y probar por qué quiero vender. O sea, yo quiero vender porque yo soy el dueño. Es muy importante esto porque el que se niega, o sea, el que tiene que dar el asentimiento, es el que tiene que alegar y probar las razones de la negativa, que en este caso es el interés familiar. A ver, para que se entienda, si yo voy y digo, quiero vender este bien que yo soy propietario, tengo un derecho real de dominio. Entonces mi cónyuge se presenta y dice, yo no quiero que se venda, porque no quiero. En ese caso se me da la autorización. O sea, esto es importante porque lo que la ley en realidad le da la posibilidad es al no propietario de alegar y probar las razones de la negativa, porque él no es propietario. O sea, yo soy propietario. Yo quiero vender. Por lo tanto, el otro tiene la carga probatoria de trabar esa libre disposición porque afecta al interés familiar. O sea, él tiene que probar. Eso es importante porque el juez va a resolver de conformidad a esta situación, porque el juez, a ver, conforme a lo que estamos diciendo, el juez puede darle la autorización o denegarle. Si deniega, tiene que tener causa fundada el juez. O sea, el juez no podría decirle le niego porque no me está diciendo qué va a hacer con esa plata. En realidad, él, al ser el propietario, yo quiero vender esto porque yo quiero, porque soy el dueño. No es que yo tengo que decirle al juez que necesito vender porque necesito esa plata, o que voy a hacer con... No, no. Procesalmente en este tipo de juicio, para el otro, el que tiene la facultad o el derecho de restringirme esa libre disposición, alegando, por eso la palabra clave es, fíjense que dice, si su negativa no está justificada por el interés de la familia. claro. O sea, la negativa de mi cónyuge tiene que ser justificada. No es que ella dice no porque no. Y ahí está este concepto del interés familiar, es decir, bueno, qué es lo que tendrá que probar. Claro. O sea, tiene que probar que ahí, obviamente, que está radicado el hogar conyugal y no, y si vende eso, no tenemos dónde ir a vivir. Entonces, si mi cónyuge prueba de que ella se niega a que se venda ese departamento porque no tenemos otro ingreso, no tenemos otra vivienda, y por lo tanto, si vende eso, nos quedamos sin vivienda. Entonces ahí el juez me va a impedir a mí la venta. Pero hay que probar eso. Porque si yo tengo otro bien inmediatamente, vamos a suponer, a una cuadra, por poner un ejemplo obvio, yo tengo otro departamento que está vacío, de propiedad mía.
Y en ese caso, yo digo, yo voy a vender este departamento, está radicado acá al hogar conyugal, pero nosotros vamos a ir a vivir a un departamento que está acá a una cuadra. Ahí yo puedo vender. Por eso digo, en el contexto del juicio, lo que es clave para resolver lo que se tenga que resolver es que la restricción a esa libre disposición es no quedarnos sin vivienda, familia. Y entonces ahí habrá que analizar de acuerdo a cada caso o cada situación si es que esa venta, en el ejemplo que estoy diciendo, le provoca a los cónyuges quedarse sin vivienda. Si no se quedan sin vivienda y tienen otra alternativa, se puede vender, ¿eh? Bien. Ahora, para avanzar, que hay algunas preguntas con respecto a convivencia, no las fui respondiendo porque ahora vamos a abordar esta protección de la vivienda familiar en convivencia, así que vamos a profundizar un poco con respecto a esas preguntas que hay en el chat, va, algunas que hay. ¿Por qué? Porque este asentimiento en las uniones convivenciales también tenemos previsto una protección de la vivienda familiar en las uniones convivenciales. Antes de ir directamente a la norma de protección de la vivienda que tenemos en referencia a las uniones convivenciales, me gustaría mencionar algunas cuestiones en referencia a los elementos característicos de las uniones convivenciales. ¿Por qué? Porque acá, como siempre decimos, tenemos que hacer una diferencia. Después podemos hacer la crítica, podemos pensar si se puede plantear o no, pero es necesario focalizar en qué, y más cuando hablamos de la protección de la vivienda familiar, en qué es o si, porque nosotros tenemos uniones convivenciales por un lado, podemos tener uniones simples de hecho que no constituyan técnicamente uniones convivenciales, y creo que en este aspecto es importante, más allá de los planteos que se puedan pensar y las críticas que se puedan hacer, es que el artículo 509 del Código Civil y Comercial de la Nación dice: las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. O sea, de estos elementos característicos sumado al artículo de requisitos, surgen cuáles son los requisitos para decir que técnicamente estamos posicionados ante una unión convivencial, para que se apliquen las disposiciones del título de uniones convivenciales. El artículo 510 es el que nos establece cuáles son los requisitos de la unión convivencial, que es que los dos integrantes sean mayores de edad. O sea, cuando estamos hablando entonces de requisitos de una unión convivencial, la persona tiene que ser mayor de edad. No tenemos previsto lo que es la autorización, la dispensa judicial como en el matrimonio, o sea, la unión convivencial, para hablar técnicamente unión convivencial, la persona tiene que ser mayor de edad. Todo lo que es los requisitos de los impedimentos de parentesco, esto que también ha sido criticado, ¿no? Que mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. Es decir, para hablar técnicamente de una unión convivencial, estos convivientes tienen que haber convivido durante un mínimo de 2 años. ¿Y por qué me reparo en esto? Porque en realidad ahora vamos a ver, el 522 supedita la protección a una registración. Y para la registración de la unión convivencial, ¿qué sucede? Tenemos que cumplir los requisitos de la unión convivencial. Más allá de que quedemos a la suerte de algún registro que pueda flexibilizar algún que otro requisito, hay ciertos requisitos que son exigibles y la norma lo plantea de este modo. Fíjense que acá, eh, por un lado tenemos siempre hablamos de esta contradicción, ¿no? De lo que es, porque por un lado
nosotros el 511 y el 512 que nos dicen referencia a la registración, que la registración es a los efectos probatorios. Pero por otro lado, es decir, solamente como prueba, pero por otro lado tenemos el artículo 522 que habla de que si la unión está registrada va a acceder a la protección de la vivienda. Entonces, digo ahí también para pensar ¿no? esta problemática y esta contradicción, y además si hablamos de registración, hablamos de que tienen que tener cumplidos los requisitos. Em, Sí, o sea bueno, que las uniones convivenciales que no están registradas en el registro civil, porque el registro o la inscripción en el registro civil, claro, porque las uniones convivenciales pueden ser registradas o no registradas. Las llamadas exacto, uniones convivenciales registradas o inscritas son cuando los convivientes van a registrar en el registro civil de cada jurisdicción, así como cuando van a casarse, van a hacer los trámites para casarse, en la unión convivencial van a registrarse. Entonces, el registro civil emite un certificado de registración. Bueno, ahí estaríamos en una unión convivencial registrada. Ahora, cuando hablamos de uniones convivenciales, en la Argentina, la mayoría de las uniones convivenciales no son registradas. Son uniones convivenciales de hecho, digamos. Van a convivir sin ir formalmente al registro civil, a registrarse, etcétera, etcétera. Bueno, en esos casos de uniones convivenciales no registradas o no inscritas, que son la mayoría, no le es aplicable el asentimiento convivencial. O sea, no tienen la protección de la vivienda familiar del 522, porque el 522, así como nosotros dijimos, cuando hablamos del 500, el 456 en el matrimonio, el asentimiento conyugal es aplicable a todos los cónyuges, a todos los matrimonios, estén en el régimen de comunidad, en el régimen de separación de bienes. O sea, se le aplica el 456 a todos los cónyuges. Cuando nosotros pasamos a las uniones convivenciales hay una gran diferencia, porque esta protección del asentimiento de la vivienda del 522 para el conviviente solamente queda comprendida esta protección para la especie de uniones convivenciales que se inscribieron en el registro civil. Ahí entonces le va a ser aplicable el 522. Pero si los convivientes no se inscribieron en el registro civil, o sea, son no inscriptos o no registrados, tienen libre, o sea, voy a poner el ejemplo concreto. Yo me voy a convivir en relación, nos vamos a convivir en relación de pareja. Estamos conviviendo 10 años con mi conviviente. Esa convivencia nunca nos fuimos a registrar, que como digo y decía recién, es en la mayoría de los casos en el derecho argentino. Las uniones convivenciales de hecho. Bueno, estamos conviviendo en un departamento en el cual yo soy el propietario. O sea, el hogar convivencial, hace 10 años que convivimos, está radicado en una vivienda, un departamento que es de titularidad mía. Yo estoy viviendo en pareja durante 10 años con una persona, en unión convivencial no registrada. Y estamos conviviendo en una vivienda que es de titularidad mía. A los 10 años, yo, propietario, quiero vender ese departamento en donde está radicado el hogar convivencial. O sea, ahí convivimos con mi conviviente. Fíjense que si yo quiero vender ese departamento, tengo libre disposición. O sea, yo me voy al acto, a la escritura, y vendo
El escribano no tiene que exigir o no me exige el asentimiento de mi conviviente. Porque el asentimiento del cual estamos hablando, en este caso para conviviente, es si la unión convivencial está registrada. Porque el escribano, en este caso, estamos viviendo en Cava. Entonces, si la unión convivencial está registrada, el escribano, en los trámites respectivos de esto, va a ver en el registro y dice, no, no, acá usted está conviviendo en relación de pareja con una persona en una unión convivencial registrada. Por lo tanto, tiene que venir su pareja a dar el asentimiento. Porque está registrado en el registro civil. Ahí se requiere todo lo que estamos hablando del 522. Pero si no está registrada esa unión convivencial, no funciona el 522, con lo cual ahí hay todo un sistema de desprotección familiar a esas familias que técnicamente no tienen la protección de la vivienda familiar. Por eso digo, hay libre disposición si no está registrada esa unión convivencial. Entonces, mi conviviente, en el ejemplo, no propietaria, no puede oponerse a que se venda eso. En el caso del matrimonio, en todos los casos tiene la protección. En la unión convivencial no. Por eso fíjense que el 522, cuando empieza el artículo, dice, si la unión convivencial ha sido inscripta. O sea que la protección de la vivienda familiar a los fines del asentimiento que estamos hablando es solamente en la especie de uniones convivenciales registradas o inscriptas. Ahí Claro, hay... por eso decía puntualizar la importancia, ¿no?, de esta frase, si la unión convivencial ha sido inscripta, y, y- y recordar los requisitos de las uniones convivenciales, porque hay que cumplir esos requisitos y hay que hacer el trámite formal ante el registro civil de las personas que corresponda para registrar e inscribir esta unión convivencial en el libro de uniones convivenciales. Porque fíjense que dice protección de la vivienda familiar. Si la unión convivencial ha sido inscripta, y ahí empieza, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda. O sea, esta parte la encontramos similar al régimen matrimonial, con esta gran diferencia que marcaba el doctor, de que focalicemos que dice si la unión convivencial ha sido inscripta, entonces reduce el ámbito de protección. Bueno, ahora Sí, con ahí respecto hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si hay hijos? Ahí tenemos el mismo problema, o sea, en el claro, ejemplo que estamos diciendo, le vamos a agregar el hijo. Vamos a convivir, me voy a convivir con una persona eh, en unión convivencial, en esos 10 años tenemos un hijo. O sea, estamos viviendo en propiedad mía, el asiento del hogar convivencial es un departamento de titularidad mía. Estamos conviviendo con una persona en relación de pareja y además tenemos un hijo menor de edad que vive con nosotros. Bueno, es decir, al ejemplo que hoy estaba diciendo, si le agregamos con hijo, ahí también yo tengo libre disposición. Por eso digo, el problema o lo que surge del 522 es claramente una desprotección a todo un grupo de familias, en este caso, sin hijos y con hijos de las uniones convivenciales no registradas. Porque acá también, yo me voy al escribano, voy a vender el departamento y le digo al escribano, mire, yo estoy viviendo con una mujer hace 10 años y además tuvo un hijo con ella que está viviendo con nosotros y tiene 4 años. Legalmente yo tengo libre disposición.
O sea, el escribano no me puede decir, bueno, que venga entonces a sentir su conviviente. Por eso digo, el sentido de la desprotección es muy grande y ahí habrá que ver, en este sentido, es decir, si ustedes me preguntan a mí, para mí el 522, en esta exigencia o restricción de la unión convivencial que sea inscripta, es inconstitucional porque la protección de la vivienda familiar la deben tener todas las familias. Exacto. Todas las familias, inscripta o no inscripta, ¿qué me importa a mí? O sea, estamos hablando de la vivienda familiar. Sí, es como imponer un requisito formal y dejar afuera un montón de familias, en realidad. Claro, porque acá estaríamos hablando de protección de la vivienda familiar inscripta, Claro, que no dice, o sea, en el sentido de que teóricamente, si ustedes leen el 522, si tienen el código a mano, bueno, ahí está transcripto. Fíjense cuál es el título del artículo. El título del artículo es protección de la vivienda familiar, punto. Entonces tienen que tener todas las uniones convivenciales. No, cuando como uno lee más el amplio artículo dice, no, no, es protección de la vivienda familiar, coma, inscripta, que es muy distinto, porque ahí se acota la protección. Por eso decía, me parece que es inconstitucional porque la protección de la vivienda familiar la tienen que tener todas las familias. Bueno, claramente no la tienen todas las familias. Por eso digo, voy al ejemplo concreto, que no es intrascendente lo que estoy diciendo. Yo, y estoy hablando de casos reales, digamos, de situaciones comunes, habituales. Yo conozco una persona que vive en otra provincia. Yo vivo en Cava. Conozco una persona que vive, qué sé yo, en Tucumán. Entonces, tengo una relación de noviazgo y después decidimos convivir. Entonces le digo, bueno, yo estoy acá en Cava, venite a vivir acá, tengo departamento, tengo casa, perfecto, muy bien. Viene a convivir conmigo esa persona. Estoy hablando de casos totalmente comunes, habituales, de convivencia sin registrar. Muy bien. Es decir, se traslada de una provincia a otra, forma un proyecto de vida común, una unión convivencial, y convivimos 5 años, 6 años, 7, 10 años. O sea, un periodo importante. Tengamos o no tengamos hijos. Saquemos el caso de los hijos, que es mucho más absurdo todavía la desprotección. Pero sin hijos, a los 10 años, esa persona que está viviendo conmigo, más allá de tener una relación de unión convivencial, lo cierto es que esa persona hace 10 años que está viviendo en esta vivienda de propiedad mía. ¿No es cierto? 10 años está conviviendo. Entonces a los 10 años yo le digo, vamos a vender este departamento. Quiero vender el departamento, porque yo me quiero ir ahora que viene que es el mundial. Tengo que pagar en cuota y quiero vender porque quiero ir al mundial. Entonces me dice, ¿y dónde vamos a ir a vivir? No sé, le digo. En ese contexto, obviamente, ella me dice, no, yo legalmente puedo ir a vender ese departamento por más que ella se oponga. Ella no tiene ninguna acción para oponerse. Es decir, lo que ella puede hacer, obviamente, como lo puedo hacer yo, dejar de convivir y pelearnos. Eso está claro. Pero a lo que voy es que lo que tiene que quedar claro es que ella no tiene protección de esa vivienda, lo cual es absurdo porque nosotros formamos una familia. ¿Qué importa si nos inscribimos o no nos inscribimos? Entonces yo le digo, bueno, volvete a Tucumán.
En ese contexto, obviamente, si hace 10 años que estamos viviendo en relación de pareja y está viviendo en esa vivienda, tendría que tener esa protección de la vivienda porque estamos en unión convivencial. Más absurdo, en el ejemplo que alguien preguntaba todavía, si tenemos un hijo de esa unión. Aún teniendo un hijo de esa unión, no nos modifica el 522. O sea, tengo libre disposición. Porque cuando yo voy a vender el departamento, el escribano me dice, a ver, yo soy propietario, derecho real de dominio, yo quiero vender este departamento. El escribano, para restringir la libre disposición, lo que tiene que constatar es si yo estoy casado, digo, no, estoy soltero. Perfecto. Y entonces me dice, ¿usted es soltero? Sí. Usted tiene una, vamos a ver si usted tiene una unión convivencial registrada. No, no tengo una unión convivencial registrada. Pero estoy conviviendo con una persona hace 10 años. Formalmente y legalmente hay libre disposición. Tiene que quedar claro que eso es lo que dice el 522. Obviamente es injusto, pero ahí vamos otra vez. Acá el tema de los planteos por parte del profesional de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Pero ahí habrá que ver Exacto. después la jurisprudencia, hace lugar, no hace lugar, fuera, ¿no? Sí, no hay demasiado todavía. Bueno, Néstor, fíjate que hay una pregunta de Rocío Sí, Magalí Jiménez, pero quiero aclarar algo que quizás se confunde por el límite fino que puede haber ante el conflicto, ¿no? Pero una cosa es la protección de la vivienda y otra cosa es la atribución de lo que es, sí, la atribución de la vivienda pensado, igual ahí no sería atribución porque está hablando del titular, pero digo, claro, no confundamos protección de la vivienda familiar con lo que es los efectos post-cese de la unión claro, convivencial, que son dos situaciones claro. distintas. La protección Pero de la acá hay una, vivienda, sí, sí, que acá hay una situación también en relación a eso, que hay una discriminación importante con respecto al matrimonio, también, que es la siguiente. El 522, dijimos, es aplicable cuando la unión convivencial está inscripta o registrada. Perfecto. O sea, la unión convivencial está registrada. Entonces ahí es aplicable el 522. Yo quiero, en el ejemplo que estoy diciendo, yo quiero vender esta propiedad, tengo que tener el asentimiento de mi conviviente. ¿Está? O sea, ahí el escribano va a decir, tiene que tener el asentimiento de su conviviente, porque la unión convivencial está registrada. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la norma. Dice, si no media esa autorización, yo voy a mi conviviente en una unión convivencial registrada y le digo, quiero vender el departamento. Y me dice, no, no, no porque acá donde vivimos. Y no tenemos dónde ir a vivir. O sea, tiene justificación esa negativa. Entonces, el 522 en el segundo párrafo dice, si no media esa autorización, estamos hablando de convivientes registrados, que formalmente requiero la autorización. Dice, si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido. Hasta acá igual al matrimonio, de todo lo que dijimos. Porque la protección que tiene mi conviviente es si yo dispuse en contra de la ley, o sea, vendí sin el asentimiento, como la unión convivencial está registrada, ella tiene la acción de nulidad, ¿no es cierto? Como lo tiene, dijimos, el cónyuge. Y tiene un plazo de caducidad y tiene 6 meses. Dice, de haberlo conocido. Hasta ahí estaríamos igual al matrimonio. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial por la cual le vacía de protección legal? Cuando dice coma, y siempre que continuase la convivencia.
y siempre que continuase la convivencia, o sea, Acá no. que la unión convivencial inscripta esté vigente. Entonces voy al ejemplo para que se vea, porque acá está la trampa. La unión convivencial está registrada. Estamos registrados nosotros en la unión convivencial en el registro civil. Le digo a mi conviviente, voy a vender el departamento. Me dice, no, yo no te voy a dar el asentimiento. Entonces yo, antes de vender el departamento que voy a vender, ya sea un día antes o un día después, si es que lo vendí en contra de la ley, pero vamos al caso antes, yo hago cesar la unión convivencial y le notifico a mi conviviente que cesó la unión convivencial, porque como todos sabemos, la unión convivencial ya se inscripta, no inscripta se mantiene mientras perdure la voluntad de ambos, ¿no es cierto? En ese contexto yo, si hago cesar la unión convivencial, ya no requiero el asentimiento de ellos. O si vendí en contra de la ley, para quitarle la legitimación activa de la nulidad, que ya lo tiene por 6 meses, hago cesar la unión convivencial. Como ya no está vigente la unión convivencial registrada, no tiene acción. Cosa que no puede darse en el matrimonio. Porque en el matrimonio, aunque yo le pida el divorcio, tiene la acción de nulidad. En la unión convivencial, yo le puedo sacar esta facultad el día antes o el día después. Con lo cual, aún la unión convivencial inscrita no tiene protección, porque la protección, entre comillas, va a depender del titular. O sea, el titular unilateralmente puede modificar toda esta estructura legal. Cosa que en el matrimonio no. Porque en el matrimonio, aunque me inicie el divorcio al otro día, puede pedir la nulidad. De hecho, la ley dice que puede plantear la nulidad hasta 6 meses después de haberse extinguido el matrimonio. O sea que aunque yo haga cesar el matrimonio por divorcio, no le hago perder al otro la legitimación activa. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno me puede decir acá de sentido común. Bueno, pero si estamos en una unión convivencial inscrita y yo le hago cesar la unión convivencial, cesó la unión convivencial, ya no estamos conviviendo más. ¿Dónde está el sentido de esto? Que si yo pongo en marcha esto de hacerle cesar la unión convivencial, no solamente puedo vender el bien, sino que ya no me va a poder pedir mi conviviente la atribución de la vivienda posese. Porque ahí está el secreto. O sea, mi conviviente me puede venir a decir, bueno, vamos a separarnos, perfecto. Pero vos querés vender el departamento, yo no quiero vender, no, nos separamos. Pero como yo estoy viviendo hace 10 años acá, pido la atribución de la vivienda. Bueno, si yo hago cesar la unión convivencial, le quito el derecho actual y el derecho eventual. O sea, le digo, andate a Tucumán de nuevo, a ver si se entiende en el ejemplo que estoy diciendo. Hacé tu valija y andate a Tucumán. En ese contexto, por eso decía, hay una diferencia muy importante, sustancial, entre el matrimonio y la unión convivencial en punto a esta cuestión. Porque en el matrimonio la protección es real. Acá en la unión convivencial, la protección, estando inscripta, estoy hablando, ¿no?, va a depender de todas estas vicisitudes. Esa diferencia me parece que no es casual en la ley, pero que es una diferencia muy importante y trascendental a los fines de distinguir estas dos situaciones, que son situaciones muy desiguales, distintas, y que no tienen la misma protección familiar uno y otro, ¿no?
Por eso digo, ahí habrá que ver la jurisprudencia cómo resuelve frente a eventuales planteos, porque digo, esto es lo que dice la ley y no hay duda. En el sentido que en el mejor de los casos podría este, plantear la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, pero eso ya va a quedar abierto hasta acá, digamos, no hay ningún caso. Antes de las preguntas siguientes, de esos casos que vamos a ver con Cecilia, este, para el que le interese, el año que viene, el 5 de junio, hacemos el Foro Internacional de Familia y Asociación ahí en la UBA, es libre y gratuita la entrada, es todo el día, eh, y se abordan distintas temáticas referentes a familias y asociaciones. Cualquier cosa también, la información que vamos subiendo, mi Instagram es nestor.e.solari, ahí vamos subiendo siempre información respecto a esa y otras actividades que hacemos eh, Y en forma también, virtual, presencial en la facultad. si quieren, también podemos brindarle el de cátedra, que es cátedra.nestor Solari. Ahí también Sí, porque subimos. ahí están también abiertas a las ponencias Claro, que se pueden presentar y una de ellas es los bienes adquiridos durante la convivencia, para que le interese presentar ponencia para ese evento del 5 de junio, ¿no? Y Néstor, ¿te parece? Este, Porque quedan 15 minutos que dejo de sí, ver compartir y algunos entonces, y, y si tienen alguna preguntita más, podemos conversar en lugar de ver sí, jurisprudencia, porque como sí, porque igualmente eso le fuimos, puedes pasar después, sí, sí, está. sí, eso se lo paso Eh, yo al finalizar, le paso a Manuel de Graduados el material para que después lo puedan compartir. sí, Eh, Y bien, así que si alguno quedó o si alguien hizo preguntas y no llegamos a responderlas del chat o no las vimos, también puede habilitarse, levanten la mano como habían comentado al principio, eh, y vamos respondiendo. Sí, no sé cómo lo Ahí, comparten, pero sí, no veo ninguna mano levantada. Les recuerdo, para quienes no sepan, que tiene que hacer clic en reaccionar a la mitad de la pantalla abajo y después hacer clic en levantar la mano. Así me aparecen fijos en pantalla y les puedo habilitar el micrófono. Ahí está. Ahí Laura levantó la mano. Te doy la palabra, Laura. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tengo un problema con la cámara. sí, Eh, no, quería, bueno, primero muchas gracias, porque la verdad un lujo la posición. Quería saber si la persona que tiene que dar el asentimiento es titular de un bien. sí. ¿Qué cambia la situación con autorizar o no la venta? No quedaría desamparada. ¿Cómo no sí, entiendo la la Quería pregunta? pregunta. saber en qué cambia la situación en cuanto a dar o no dar el asentimiento si la persona eh, que tiene que dar el asentimiento es titular de un bien, o sea que no quedaría desamparada, que la familia podría perfectamente vivir No, es que el que en su tiene que dar el lugar. asentimiento es el no titular. Bueno, pero si el no titular es a su vez dueño de otro departamento, tiene otro No, departamento, no, tiene es que otra no tiene casa, nada, tiene a dónde ir, ¿cambia en algo la no importa. situación? Eso es lo que pregunto. Sí. Si cambian algo, en el sentido de que no quedaría desamparado a su suerte. ¿Cambian algo, llegado el caso, al momento de evaluar si dio o no dio el asentimiento? No. ¿Cómo si cambian algo? No entiendo la pregunta. Creo No, que perdón, la porque me situación pareció sería, entender, perdón, me pareció entender que siempre estábamos hablando, o me pareció entender a mí, en el sentido de que la otra parte queda desamparada, el desamparo de que el otro vende, ¿sí? El Estamos hablando de la conviviente unión vende. convivencial. Exacto, de que el Sí, conviviente vende algo. Si sí, cambian algo la situación, si esta persona, por ejemplo, el ejemplo que te daba de Tucumán, sí, tuviera un departamento acá en Capital, si cambiaba en sí. algo la situación con respecto a dar el asentimiento. No, no cambia en nada eso. No, porque en realidad desde el punto de vista formal, lo que la ley Sí, requiere es,
sobre todo si va a pedir la venia judicial supletoria para tener la justificación de la negativa siempre tiene que estar fundada. Entonces, en ese caso, lo que habrá que analizarse es si tienen dónde ir a convivir, Claro, si por eso. venden eso. Si tienen dónde ir a convivir, podría darle la autorización. Ajá, Pero acá en el caso que vos decís, si ella tiene una casa acá, el tema es que si está casada, si estamos casados, ahí en todo caso yo, en un juicio de venia judicial supletoria, podría probar que tenemos otra casa. Pero yo me tengo que ir a un juicio de venia judicial supletoria porque ella me claro. niega, y cónyuge. En cambio, en la unión convivencial, directamente acá, ya no requiero. No necesito ir a una venia judicial supletoria. Porque la venia judicial supletoria, en la convivencia, es si estamos en unión convivencial registrada y mantenemos la convivencia. Ahí sí yo me tendría, mi conviviente me dice, no, yo no te voy a dar el asentimiento. Muy bien, yo me tengo que ir a pedir una venia judicial supletoria. Sí, Pero a lo que voy, lo que decía antes, es que en la unión convivencial, a ver, por eso digo, vamos a la situación real, fáctica. Si yo propietario quiero vender, no importa por qué quiero vender, me voy al escribano y le digo, mire, yo quiero vender mi departamento. Entonces me dice, ¿usted está casado? No, le digo. ¿Está en unión convivencial? Sí, estamos en unión convivencial registrada, en el registro civil. Perfecto. Entonces el escribano me dice, mire, usted para vender tiene que traer a su conviviente o tiene que dar el asentimiento a su conviviente. Legalmente, me dice el escribano, los pasos que yo tengo que hacer. Ahora, yo quiero vender ese departamento. Entonces yo voy a mi conviviente, la unión está registrada. Le digo, mirá, quiero vender el departamento. Y mi conviviente me dice, no te doy el asentimiento, porque no tenemos dónde ir a vivir. O sea, tiene fundamento. Muy bien. A lo que voy es que si yo estoy casado, no tengo salida. O sea, no puedo vender, porque dependo de ella. Si estoy casada, porque ni aún pidiéndole el divorcio me impide esa disposición, no la puedo hacer. Y además ella me pide después la atribución de la vivienda si nos divorciamos. En la unión convivencial, si ella me dice que no, entonces yo, propietario que quiero vender, yo unilateralmente tengo un instrumento para liberar eso, porque digo, me voy al registro civil, le notifico a ella que cesó la unión convivencial. Al notificarle yo a ella que cesó la unión convivencial, en este caso registrada, cesó la unión convivencial, entonces yo tengo libre disposición. Voy y vendo. O sea que yo, en el ejemplo que estoy diciendo, tengo la forma unilateralmente de destrabar esa situación. Visto del otro lado, mi conviviente no tiene protección. O la protección que ella tiene depende de mí. Esa diferencia es importante aclarar. muchas gracias. Sí. ¿Quién más? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias ¿Qué por la tal? información. Doc, siguiendo este ejemplo de que el conviviente no hace el asentimiento y tiene que hacer el cese de la unión convivencial en el registro, lleva la inscripción anterior, manifiesta en el registro y después notifica por carta documento. Claro, porque el cese de la unión convivencial registrada puede ser unilateral o de común acuerdo, de la misma forma que un divorcio, una unión convivencial de hecho. O sea, obviamente que la unión se mantiene mientras perdura la voluntad común. Entonces, nosotros nos registramos en la unión en el registro civil en la unión convivencial. Esa unión convivencial registrada se mantiene vigente
mientras perdure la voluntad de ambos. Por lo tanto, yo unilateralmente, está claro, puedo hacer cesar esa unión convivencial. Lo que pasa es que tengo que notificarle. Digamos, la forma más común, si es como un acuerdo, nos vamos al registro civil, hacemos cesar la unión convivencial. No, eso no sería el caso. Acá el caso es que yo quiero vender el departamento y ella me dice que no. Y yo quiero vender, no importa por qué quiera vender. Entonces, yo lo que puedo hacer unilateralmente es sacarle la protección legal a ella haciendo cesar la unión convivencial registrada. Una vez que la unión convivencial está registrada, cesó, yo ya paso a tener libre disposición. Sí, Y esa libre disposición le quita a ella el derecho actual del 522, que es lo que estamos hablando, pero fundamentalmente le quita la posibilidad, por eso decía, de separarnos, no nos podemos separar y nadie me puede obligar a estar en convivencia con esa persona, hasta ahí está claro. Pero ¿cuál es el tema? Que si ahí está radicado el hogar común y nos separamos por cualquier causa, olvidémonos de este caso, nos separamos, ella puede pedir la atribución de la vivienda post unión convivencial, ¿no es cierto? Puede pedir la atribución de la vivienda si nos separamos por las normas de los efectos de la unión convivencial. Aplicado a esto que estamos diciendo, como yo voy a vender el departamento y liberé este 522, a su vez le vacié de contenido su efecto post-cese, porque ya no puede pedir la atribución de la vivienda porque digo, no, esto ya no es mío. Yo se lo vendí a un tercero. O sea, es mucho más, por eso decía en el ejemplo práctico, hacé la valija y andate, no te queda otra. exacto. Y con respecto a lo que preguntaba, creo que era Alejandra, Pereira Alejandra, al menos los registros de capital y provincia para inscribir el cese de manera unilateral, como requisito piden que se acompañe la carta documento. Si vos primero mandas la carta documento diciendo que vas a inscribir el cese de la unión, entonces con eso lo llevas al registro y pedís, bueno, es por de las páginas, pero primero mandas la carta documento. Sí, por eso digo que esta diferencia es importante que lo tengan en cuenta porque, digamos, visto desde el punto de vista práctico, como vemos, una diferencia muy grande entre una y otra, que no se advierte porque en muchos casos, si usted lee en algunos códigos comentados, dice, bueno, la protección de la vivienda, asentimiento, es lo mismo ahora el código que el conviviente. Qué lindo, que nos quedamos todos contentos, felices. Cuando tenemos el caso concreto, dice, no, pero no es tan así, ¿eh? Esa es la parte que no se cuenta. Porque uno lee el 456, cónyuge, y lee el 522, dice, bueno, más o menos lo mismo. Dice. Se requiere el asentimiento del otro para disponer de la vivienda familiar y de los muebles indispensables. Además tiene un plazo de caducidad de 6 meses. Dice, es igual. No, es muy distinto. Y ahí está la letra fina, que es el problema, o mejor dicho, que uno pueda percibir como litigante o como operador jurídico, que hay una diferencia sustancial. Porque si no, uno va a estar engañado. Hasta que le pase en un caso, digamos. Eso es lo que me parece cuestionable en este sentido legalmente, ¿no? Pero bueno, esa diferencia legal es así, digo, bueno. Está, entre comillas, justificada en razón de una diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial. Sí, Alejandra. Sí, siguiendo en este caso, muchas de las inscripciones de uniones convivenciales las suele tener la mujer, ¿no? Entonces, si en el caso del ejemplo, el consultante sería el conviviente masculino que no tiene la inscripción y no sé dónde buscarla, y las partidas online y el registro, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires tiene para buscar partida de nacimiento,
las actas de matrimonio y los certificados de función. Y usted está diciendo que la unión convivencial es inscripta. ¿Hay una opción? Porque nunca la he visto. Entonces, digo, ¿cómo la puede buscar? Porque si él no se acuerda, por ejemplo, esa unión convivencial es hace 5 años Pero atrás. si está registrada, tendría que tener el certificado solicitándolo en el registro, si está registrada. A veces suele Claro. pasar que el consultante no lo recuerda, no lo sabe, se ocupó la mujer y la inscripción, ese certificado de inscripción lo suele tener la mujer y es el interesado, el cliente. Claro, pero es como la partida de matrimonio. Claro, ahí en todo caso hay que averiguar en el registro civil si está registrada, está vigente esa unión convivencial. O sea, siempre va a ser la búsqueda en el propio registro civil y no por la página. Sí, porque a ver, una cuestión que es importante aclarar. Cuando la ley habla en el régimen actual, ¿no es cierto?, de unión convivencial inscripta, es en el registro civil, porque a partir del 2015, de la vigencia del nuevo código, en el registro civil, en todos los registros civiles, como ustedes saben, hay un registro específico de uniones convivenciales. Entonces, ahí yo me tengo que ir a registrar. Perfecto. Ahí sería inscripta o registrada también, como se puede llamar. En todos los otros casos, que es la mayoría de los casos, no está inscripta. Es de hecho. Entonces yo tengo que alegar y probar todos los requisitos. Perfecto. Estaré en unión convivencial, pero no tengo la protección ya de movida del 522. Se entendió perfecto. Gracias. No, por favor. Por eso también en el 511, que hoy puso Cecilia ahí, en realidad, cuando dice el primer párrafo, registración de la unión convivencial, la existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, si es que lo quieren poner, se inscriben en el registro que corresponde a la jurisdicción local, o sea, en el registro civil de cada provincia. Y dice, solo a los fines probatorios. Solo a los fines probatorios. Eso no es así. Porque si está inscripta yo tengo más derecho, porque tengo el derecho del 522. El que no está inscripta no tiene el derecho de 22. O sea, ahí también hay una frase que parece intrascendente, porque dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una unión convivencial inscripta y no inscripta? Bueno, que en la inscripta, obviamente, yo pruebo el certificado y la emisión del registro civil y ahí está el título, está aprobado. Y en la unión convivencial de hecho, yo tengo que probar los requisitos del 509, 510, que vimos al comienzo. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Dice la ley, los solo fines probatorios. Uno estaría aprobado con el título y el otro habrá que probar. Sí, pero además de esto, la unión convivencial registrada hoy en nuestro derecho tiene la protección de la vivienda familiar del 522 que no tiene la unión, o sea, tiene más derechos. O sea, no es solamente a los fines probatorios. Pero bueno, eso es lo que uno en la letra chica, cuando pasa así, dice, bueno, vuelvo a repetir, en muchos casos ustedes habrán escuchado, en jornada, charla, y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la unión? Bueno, la inscripta ya está aprobada y la otra no, listo, muy bien. Tenemos los mismos derechos, ¿no? Hay los mismos derechos. Sí. Julieta. Buenas tardes. ¿Puedo hacer Sí. una pregunta, doctor? Sí, Disculpe sí. que no ponga la cámara. Sí. Le pregunto, supongamos que es un caso que, bueno, un matrimonio, el señor de este matrimonio tiene un bien propio, le dice a su cónyuge que, bueno, va a disponer del bien y, bueno, y en el boleto previo, se realiza un boleto y en el boleto la señora afirma que, bueno, que ahí, que es un bien propio, que no está radicado, el hogar conyugal y todo ese tema. Y Sí. se realiza el boleto y se paga todo el precio total, o sea, el precio se pagó la totalidad, todo. Pasa un tiempo, no se escritura todavía eso, pasa el tiempo, y estos cónyuges se divorcian. Ahora Sí. aparece el comprador de ese inmueble y quiere realizar la escritura. La señora, ahora ya están divorciados, pero la señora que en su momento firmó ese boleto, el escribano, ¿la tendría que citar o podría poner una copia Y podría bastarle esa copia, porque si dio el asentimiento en
gran forma estaría dado de la autorización. Claro, porque yo lo que tengo entendido, bueno, de escribanía es que hay como dos, por ahí, perdón si no me equivoco, que hay como dos formas. Algunos escribanos hacen como una protocolización y llaman, Sí, a este por caso a eso, la señora. en realidad algunos hacen eso para establecer una mayor garantía y evitar, digamos, planteo resguardándose en esa mayor garantía, ¿no? De Claro, como que exigir hay, la autorización actual. claro, como que unos protocolizan y el otro adjuntan la copia, digamos, Sí, el boleto. sí, 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 eso depende de cada escribano O sea, formalmente eso para, es mero, digamos, criterio del escribano. sí, del escribano, sí, sí. Ah, bueno, era eso nada más. Muy buena Bueno, la exposición. bueno, gracias, muy amable. Bueno, vamos Hasta luego. terminando. Seguramente en alguna otra oportunidad haremos otro tema, otro taller, así que gracias a todos los que se han conectado y este, Bueno, gracias también muchísimas a gracias a vos, Graduados. Néstor, y a vos, Cecilia, por la excelente clase, y a todos los que se conectaron, que fuimos un montón y se mantuvieron conectados toda la clase. Así que muchísimas Bueno, gracias y nos vemos en la próxima actividad. igualmente, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, hasta hasta luego. luego. Hasta luego.